equipo para servirle a Dios. Hoy dijimos que íbamos a ver una persona de las 5 personas que Dios eligió con una misión y un llamado. A Daniel no dice la palabra que le despertó su espíritu, sino que él propuso en su corazón para hacer su voluntad. A Ciro y a Zorobabel necesitó Dios despertar su espíritu para hacer su voluntad en ellos. Hoy vamos a ver a Nehemías. Es un líder con el espíritu despierto. En ninguna parte de la palabra dice que Dios despertó el espíritu de Nehemías. Y vamos a ver por qué. Amén. Vamos a ver algunos aspectos de su vida y el llamado que Dios ha dado. Como dijimos, usó Dios a 5 personas. ¿Para qué? ¿Cuál era el llamado de Daniel, de Ciro, de Zorobabel, de Nehemías y de Esdras? Entre todos ellos, cada quien colaboró. A lo mejor no se conocían, pero cada uno colaboró para edificar el templo de Dios. Amén, hermanos. Y es lo que Dios quiere: restaurar su iglesia, restaurar la vida de nuestro andar espiritual, restaurarnos, porque todos venimos de esa corriente del mundo y todos necesitamos ser restaurados, y Dios lo anhela, Dios lo espera, Dios quiere que usemos eso que ellos han usado y lo que ellos han buscado, el espíritu de ellos. Por eso que oramos y seguiremos orando para que Dios levante y despierte el espíritu de cada uno de nosotros, para que podamos tener el espíritu de Daniel, de Ciro, de Zorobabel, de Nehemías y Esdras. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías 1, capítulo 1. Y me gustaría que se pusieran de pie y vamos a leerlo antifonalmente. No sé si me entendieron. El pastor dice sí. O sea que yo voy a leer un capítulo, un versículo, y la iglesia va a leer el otro siguiente, y yo sigo, y así. Amén. Vamos a leer de Nehemías 1 del versículo 2 al versículo 11. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron que permanecen los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia, y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado.
En este nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si oyereis a mí y guardaréis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, y allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante del varón, porque yo serviré de copero. Amén. Podemos ver que cuando nosotros tenemos el espíritu despierto, tenemos inquietudes. No hay confusión en el llamado que uno tiene. Porque yo he oído muchas personas que hoy tienen el llamado de la alabanza, el otro día el llamado de esto, el otro día el llamado del otro. Y cada vez que se ilusionan, se emocionan y entonces creen que ese es su llamado. Pero Dios es el que siembra el llamado en el corazón. Y nosotros hemos visto que los 5 personas, Dios los usó para algo específico que no tenía que ver con el otro. Pero podemos ver que todos tenían un objetivo. El fin y la meta que Dios desea de todos nosotros. Amén. En eso nos unimos. En eso, en el propósito de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros vemos que como un líder con el espíritu despierto, primero que nada había en él una intercesión, y vamos a detallar hoy la intercesión de él y ver qué refleja él en su oración. Y vemos también que él tenía una visión. ¿Qué es una visión? La visión espiritual de cada uno de nosotros es el llamado de Dios para cada quien. Y mientras yo tenga mi espíritu despierto, tengo mi visión delante. Yo sí sé lo que yo deseo. Dios pone la inquietud en mi corazón y sé a qué soy llamado. Y una vez que yo sé a qué soy llamado, ¿qué es lo que hago? ¿Me pongo a hacerlo? Dios, dijimos que llama, prepara y envía. Vemos que David fue ungido para ser rey, pero al día siguiente no se presentó y le dijo a Saúl: quítate que ahora yo soy el rey. Él vivió, creció, luchó, trabajó, hasta que el pueblo lo eligió, empezó a decir que él era rey. Él no lo dijo a nadie, no empezó a presumir de su llamado, sino que cuando Dios hizo que el pueblo lo levantara y se había ido el rey anterior, pues Dios lo puso. Entonces, si yo sé cuál es mi llamado, me preparo. Oro a Dios: dame la fe, la capacidad, dame el poder, el conocimiento, la experiencia, el trato, todo lo que yo necesito y que quizás yo no sé. Yo no sabía que tantas cosas yo necesitaba, pero
Dios sí sabe de qué necesidad yo tengo y Dios me va preparando. Amén. Pues en la inquietud del corazón de Nehemías, ¿qué había? Un llamado específico y muy importante, que es el llamado de todo líder. Vemos que él solo se preocupaba cómo estaban los muros de Jerusalén, cómo estaba el pueblo. No se preocupó de cómo él estaba. Él estaba como siervo del rey, un copero que está sirviendo en el palacio en Babilonia. Estaba tranquilo, pero su preocupación era por el pueblo de Dios y sus muros, que ese era su llamado. Entonces tenía visión. Amén. Y su visión era edificar los muros, que era su misión. ¿Qué significa para nosotros hoy en día los muros? En el libro de Rebecca Brown dice que la mujer que era antes satanista fue enviada a hacer disturbios en una casa, y cuando ella llegó, como siempre ellos, el espíritu humano como el espíritu inmundo penetran la pared y entran. Entonces ella quería igual entrar a esa casa, pero se encontró con un muro, y ese muro estaba construido de ángeles guerreros grandes, que ella chocó y se cayó al piso. ¿Por qué tenían esos muros alrededor? ¿Por qué los ángeles estaban ahí? Porque sus oraciones en el hogar, su vida estaba en orden, y el clamor, la adoración, la alabanza estaba encendida, y eso forma los ángeles guerreros alrededor de donde uno esté. Y ella se levantó de nuevo, dice el libro, y que quiso traspasar este muro, y volvió a caer y no pudo hacerlo. Entonces es tan importante hoy en día no es un muro físico, pero el muro es espiritual, y cuando yo ando en obediencia a Dios, nadie puede traspasar a este muro. Cuando yo estoy en oración, en obediencia, en la voluntad de Dios, haciendo lo que mi llamado es, Dios pone ese ejército de ángeles a mi alrededor. ¿Qué pasa con Jerusalén cuando las puertas de la ciudad estaban quemadas, destruidas, caídas, y no había muros? Era tierra de nadie. Cualquiera podía entrar, cualquiera podía salir, cualquiera puede hacer. Amén, hermanos. Entonces, cuando hay muros, y esa era la preocupación de Nehemías, era que la ciudad se vuelve a ser ciudad. No solo que se construyó el templo cuando lo hizo Zorobabel, sino que también hubiera el cerco. Y es un llamado para cada líder que pretende servir a Dios. Si tienes el llamado de maestro, debes ser intercesor. Si tienes el llamado de evangelista, de pastor, de apóstol, mira, la intercesión es clave. Porque no puedo andar a la intemperie, no puedo andar sin un techo como una cobertura, y no puedo andar sin muros a mi alrededor. Cualquiera puede entrar y hacer desastres. Amén. Gloria al Señor. Dice, ¿qué es lo que primero él hizo? Cuando él se enteró
de que los muros estaban caídos, las puertas estaban quemadas y destrozadas. Dice en el 4, cuando oí estas cosas, estas palabras, me senté y lloré e hice duelo. ¿Cómo se hace un duelo? Es que se ponen alguna vestimenta o se rasgan la ropa, se echan ceniza. El duelo es en el corazón, hermano. Él hizo duelo, o sea, él se apartó y se estuvo un tiempo y se dedicó a la oración. Amén. Por algunos días y ayunó, dice, y oré delante del Dios de los cielos. Nosotros entre todos hoy hemos oído la oración de él. ¿Cómo era su oración? ¿Alguien que ha oído de Dios? ¿Alguien que está repitiendo una oración de otros? ¿O lo que oí en la iglesia orar, oro? ¿O es alguien que conoce a Dios? Para tener esta inquietud de un llamado, algo específico, una misión que es dada por Dios, es porque conocía a Dios, tenía comunión con Dios. Antes de ponerme a interceder por otros, yo debo tener comunión y conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿De qué es capaz Dios de hacer? ¿Cuáles son sus promesas? Nosotros vemos que Él le exalta a Dios primero, lo alaba, le habla de sus atributos. Amén. Vamos a verlo. Le dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. O sea, no hay quien se te enfrenta. Porque él lo sabía. Porque conocía a Dios, no había oído de él. Amén. Luego le dice que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él sabía de qué está hecho Dios, que Él es guardador del pacto. ¿Quién hace pactos? Dios hace pacto con los seres humanos. Amén. Y Dios ha hecho un pacto con Abraham para su descendencia. Y que tú guardas. ¿A quién le guarda Dios los mandamientos? Su promesa y su pacto. Aquellos que aman los mandamientos. Muchas veces cumplimos por miedo a ir al infierno, pero amamos los mandamientos de Dios, o porque Él es Dios y por miedo, por temor a Dios, entonces cumplo los mandamientos. Pero dice ahí, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si amo a Dios, Jesús como dijo, el que me ama, ama mis mandamientos. Y entonces vendré y estaré con él. Amén. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Está reconociendo dónde Él es, quién es Él y quién es Dios, ¿verdad? Es muy importante saber quién soy yo, porque muchas veces yo he oído personas que decían y hablaban a Dios y le exigían a Dios como que ellos eran Dios y Dios era el siervo. Pues Él supo que Él era el siervo y Dios es Dios. Amén. Y dice, ¿qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel. ¿Es la primera vez que él oró por Israel? Le dijo, ¿qué hago día y noche? Este es un intercesor nato. No enseñado, no
sino es una revelación del Espíritu. Yo he visto personas en esta iglesia que son intercesores natos. He visto en esta iglesia cuando yo oraba por un equipo, porque estaba yo sola aquí, y cuando esas personas entraron a la iglesia, hubo un antes y un después. Así es. Y pude saber, y Dios me mostró que eran las oraciones de ellos. Entonces no es que ahora se enteró del estado de Israel y entonces empezó a orar esta oración, sino que él hacía la oración de día y de noche. Y luego dice: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjense, ¿dónde nació Nehemías? No es como Daniel, que nació en Jerusalén o en Israel, porque era muy joven como para ir a hacer lo que él hizo si tuviera 70 años, porque el cautiverio duró 70 años. Entonces entendemos de que él nació en el cautiverio, en Babilonia. Amén. Pero él dice: sí, yo y mis padres hemos pecado. Y esto es ley de Dios. Muchas veces la gente dice: bueno, pero si mis padres murieron, ¿por qué yo voy a confesar los pecados de ellos? Pues es ley de Dios, porque el pecado de los padres, ¿Dios qué hace con eso? Visitará la maldad de los padres en los hijos, la segunda, tercera, cuarta, y hasta en otra parte dice hasta 10ª generación. Entonces, si yo no confieso y me arrepiento de estos pecados, la maldición me alcanza, me sigue hasta alcanzarme. ¿Cuándo yo puedo apropiarme del pacto que hizo Jesús en la cruz? Cuando yo me arrepiento y confieso y indago con el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo nunca supe que mi abuela era atea. El Espíritu Santo me dijo, y empecé a recordar: mi abuela paterna nunca había ido a una iglesia, a ninguna, ni católica, ni ninguna, y verdad, era atea. Y tuve que arrepentirme de su pecado, pedir perdón a Dios por su ateísmo y declarar mi fe a Dios. Amén, hermano. Eso lo requirió el Espíritu Santo. Yo ni pensaba en eso, pero el Espíritu Santo me inquietó para hacerlo. Entonces, cuando uno confiesa, y no solo que confesó el pecado de ellos, sino él se unió a ellos. Él se unió diciendo: sí, yo y mis padres. Mis padres están incluyendo abuelos, abuelas, tíos, tías, porque todos dan herencia espiritual. Y esa herencia impide mi crecimiento o mi liberación de mucha carne y muchas maldiciones que yo pueda tener. Amén. Entonces, él es conocedor, vemos, de la ley de Dios. Y lo que estás haciendo no lo está por repetir, sino en entendimiento. Dios nos llama a orar con entendimiento. No orar, por repetir, por decir cosas, por pedir y pedir mis necesidades, que Dios no se mueve en eso. Amén. Él dice que hagamos con todo ruego y súplica, con entendimiento y con fe. Amén. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Él especifica el pecado de sus ancestros. Dice:
En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Esa fue una promesa en la ley, que si el pueblo pecara y Dios enojado los dispersara, porque así hizo con ese pueblo. Estaba disperso ¿dónde? En Babilonia. Amén. Y entonces hay un requisito, que si ellos se arrepienten y vuelven a andar en los caminos de Dios y según sus mandamientos, tú los volverás a traer. Esa misma promesa Dios luego la hace con Salomón, que aunque se dispersen por el pecado, Él los recogerá, porque Dios no para siempre se enoja. Amén. Y luego dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿Por qué hubo una inmediata respuesta de Dios? Fíjense en el 11 lo que Él dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Para qué Él hace esas oraciones? ¿Para qué Él oraba por Israel? Porque Israel llevaba el nombre de Jehová, su Dios era Jehová. Si ellos andaban mal, el nombre de Dios estaba mal para las naciones. Entonces, por amor a su Dios, para reverenciar el nombre de Dios, Él pedía que Dios se encargara de este pueblo, porque llevaban el nombre. Fíjate cuántos se dicen ser cristianos y están en los cárceles. ¿Cuántos bautizados hay y están hoy en día robando y matando y haciendo desastres? Y dicen que son cristianos. Entonces, el nombre de Cristo está siendo vituperado. Si yo soy cristiano, debo andar como cristiano. Debo poner en reverencia el nombre de mi Dios, que pagó con su vida mi pecado. Amén. Y era para reverenciar su nombre. Amén. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Él pidió algo para él en toda esta oración. Un intercesor pide por la obra de Jesucristo, por la iglesia, por el pueblo. No está pidiendo nada para él. Y si algo pidió para él, diciéndole: dame buen éxito y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Le está pidiendo que le diera gracia en los ojos del rey, porque está considerando que él estaba bajo autoridad. Él podía levantarse y decir: bueno, ahora yo tengo un llamado, el pueblo me necesita, chau rey, yo me tengo que ir y me voy. ¿Ustedes no creen que muchos cristianos hacen eso? Sí. ¿Sí? Una pareja de personas vinieron a mi casa un día, estaban todavía en proceso de crecimiento, nunca se habían congregado fijo. Conocen el nombre de Oídas de Dios hace muchísimos años, pero vivían sin matrimonio y bueno, entonces estaban en ese proceso. Vinieron a mi casa y dijeron que
vinieron a notificarme, ni siquiera a decir pongo debajo de tu cobertura, vamos a orar por eso. Han oído profecías que su llamado es para el Brasil, sino que ellos dijeron nosotros nos vamos a Brasil y ya estamos arreglando todas las cosas, solamente estamos esperando por los pasaportes. Yo me quedé así, yo dije no tengo noticia de eso. Dios primero le avisa al líder, al pastor de las ovejas para enviar a las ovejas, y yo no tengo noticia de eso. Ustedes vienen a poner bajo oración para que Dios confirme. No, nosotros nos vamos, estamos esperando solamente el pasaporte. ¿Y qué van a hacer allá? Vamos a pastorear. Entonces yo le dije a la mujer, ¿y ya sabes hablar portugués? Y ella miró a su esposo y dijo, ¿para qué el portugués? Le dije, porque allá se habla portugués, no se habla español, ¿no? ¿Cómo te van a entender? Mira, ellos quedaron como blancos, pero igual que ellos se iban. Y yo le dije, ustedes están en libertad, no, yo me lavo las manos de eso porque yo no tengo noticia de eso. Si es del Señor, Dios los prosperará, pero los dejo a su libre albedrío. Y mira, de eso hace casi 10 años, hermanos, y todavía están aquí. Han inventado otras cosas, han recorrido mundo, y ahí están, todavía no han ido. Porque fíjense lo que dice aquí Nehemías. Primero que nada consideró su autoridad y le dijo, dame gracia. Ni siquiera vino ante el rey y le dijo, oh rey, yo tengo que irme porque mi pueblo está así o está asado. No, sino que se presentó en su servicio al rey y le trajo, a la hora de servir las copas, él trajo las copas al rey. Y entonces el rey lo ve triste, y cuando le ve triste no está acostumbrado a verlo triste. ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías antes no estaba triste? Porque el gozo del Señor es su fortaleza, porque tiene el espíritu despierto. El gozo es fruto del espíritu, y el gozo es permanente en la persona. Dios da la felicidad, no otra cosa. No hay nada que traiga una felicidad plena, excelente, como la que da Dios. Que no hay motivos para ser feliz, pero se es feliz porque Dios es Dios y está conmigo. Eso es todo. Y Él es Dios suficiente. Él llena todo lo que yo pueda necesitar. Entonces fíjense, en eso lo vivía Nehemías. Y por eso que se extrañó. Oye, hoy está triste, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque él tenía una inquietud en su corazón. Y entonces le dice él, más abajo, él le dice al rey en el 3, en el 2:3, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué dijo el rey? ¿Qué cosa pides? Fue el rey que ofreció, que entendió que Dios lo trató y le dio gracia. Así la oración que Nehemías hizo fue contestada inmediatamente. Y entonces allí le dijo, ¿qué pides? Pido ir. Y no solo eso, pidió material, pidió herramientas, pidió permiso, pidió cartas para cruzar el río, para llegar hasta Jerusalén, pidió todo lo que él necesitaba. Y dice que el rey le concedió, ¿cuándo? Le concedió todo cuando él le señaló día de regreso. O sea que tú sigues siendo
aquí, mi siervo. No te vas a ir y quedarte y se acabó, sino que ¿cuándo vas a volver? Entonces Él le señaló tiempo. Y si han leído el libro de Nehemías, Él vuelve al rey. Amén. Aunque por corto tiempo, porque se estaba necesitando allá. Amén, hermanos. Amén. Fíjense que Él se fue con todo lo que el rey le dio, las cartas, los permisos, las herramientas, el material, todo lo que él necesitaba. Llegó a Jerusalén, primero no habló con nadie, subió para ver cómo estaba el estado, inspeccionó el terreno, vio qué es lo que hace falta y regresó y se fue solo. Amén. Cuando él animó al pueblo a que construyera, Dios le da la gracia para que todo el pueblo le siguiera y aceptara su liderazgo. Entonces cuando él empieza, fíjense la diferencia entre cuando se construyeron los muros, que cuando se puso el fundamento del templo, el cimiento del templo. ¿Y qué pasó con Zorobabel? Los enemigos se levantaron igual, amedrentaban y el miedo paralizó la obra. Pero cuando Sanballat, Tobías y Gesem se levantaron y empezaron a molestarse por ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Acaso van a poder levantar esos muros? ¿Qué dijo Nehemías? Dice: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Se amedrentó. ¿Qué le dijo el diablo? Tú te vas de aquí. Tú no tienes parte con nosotros. Tú no tienes derecho a estar aquí. ¿Por qué no tenía derecho a estar ahí? Porque no tenía puertas abiertas. Porque no tenía codicia. No tenía miedos. No tenía carnalidad, sino estaba con su espíritu bien despierto y bien conectado con Dios, y declaró que el Dios Todopoderoso es el que me va a prosperar, y tú no tienes parte conmigo. ¿Y qué hizo? ¿Paralizaron la...? No. Dice que él repartió el trabajo de reedificación de los muros. A todo el mundo puso a trabajar. Saben, hermanos, yo aprendí, porque estuve 2 años en una iglesia, que cuando el líder es el que hace todo y no delega, no pone a otros, cualquier día se cae la obra. Porque si yo soy la que va a interceder, la que va a orar, la que va a dar estudios, la que va a evangelizar, la que va a cantar, la que va a hacer nada, y no había derecho a alguien que se levantara y profetizara, no había nada, sino todo cae sobre él. Llegó el tiempo que cayó toda la obra y no existe hoy en día esa iglesia. Porque fíjense lo que él hizo. Él le dio a cada quien su parte. Dios nos dio a cada quien su don y su talento, y nuestro deber es impulsar y formar líderes para que cada líder haga su parte. Y sabes, me llamó mucho la atención en esto, que cada quien hizo su parte, pero Nehemías hizo solo su parte. No estuvo ayudando aquí, ayudando allá y haciendo para que, bueno, yo soy el líder, yo soy el que sana, yo soy el que haga. No, mi llamado yo lo hago. Y mi llamado
nadie lo puede ocupar. Amén. Y cada quien haga lo suyo. Muchas veces piden la oración, piden tal cosa. No. Yo no puedo vivir por la oración de otros. Hay intercesores en la iglesia y gracias a Dios por ellos y los bendigo. Pero yo también tengo que hacer mi parte. Yo tengo que interceder, yo tengo que tener comunión con Dios. Yo no puedo, oren por esto, por favor. Sí, nosotros vamos a orar. Pero si Dios no oye tu oración, Dios no va a responder. Tú también tienes que hacer tu parte. Y eso es lo que me llamó la atención en ese libro, que cada quien hizo su parte. Si yo necesito sanidad, yo tengo que procurar y buscar, orar y ir. ¿Qué hacer? Señor, ¿qué quieres que haga con eso? Y no esperar y esperar y esperar, sino yo, ¿qué puedo hacer? Amén, hermanos. Y cuando siguieron los enemigos haciendo trabas, haciendo problemas, entonces decidió él que cada quien tuviera en una mano la herramienta para trabajar y en la otra la espada. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Cuando yo estoy ocupándome en lo que es mi trabajo físico, porque es un trabajo físico, pero tenían la espada, que es un arma de guerra. ¿Qué es para nosotros la espada? La palabra de Dios. Cuando el enemigo viene a atacarme, ¿con qué le voy a salir? Con la palabra de Dios. Un equipo para servirle a Dios.